Hoy en la Píldora Roja hablamos de libre comercio. Para ello nos acompañan tres invitados. José Luis Andrade, analista económico y político. Buenas tardes con todos. Carla Lemos Garay, directora de Estudiantes por la Libertad en Ecuador. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Miguel Ángel Echarte, profesor universitario. Encantado. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Leonard Quinde, miembro del directorio del Movimiento Libertario del Ecuador. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Enseguida comenzamos a debatir, pero antes vamos a hablar del punto de mira. A lo largo de su historia, pero especialmente durante los últimos años, el Ecuador ha sido testigo de las inmensas fortunas acumuladas por los amigos y allegados del poder político, así como también de abogados, lobistas, contratistas y toda clase de individuos que obtienen ingresos en base a sus relaciones políticas. Daría la impresión de que en el Ecuador de hoy es imprescindible crear relaciones de cercanía con políticos y funcionarios públicos para acumular la riqueza. En la Píldora Roja nos preguntamos si este sistema mercantilista, basado en las capturas de rentas estatales, es sostenible o si por el contrario existen otras alternativas para que Ecuador pueda verdaderamente progresar. Uno de los argumentos favoritos de los detractores de la libertad económica es que el comercio no genera riqueza. En este sentido, lo que quisiera plantearles es la siguiente pregunta. ¿Las medidas de corte proteccionista hacen que realmente prosperemos como país? Miguel, por favor, un minuto. Bien. Bueno, como ha demostrado Johan Norberg en diversos libros y muchos economistas liberales, es la libertad de comercio, la apertura comercial lo que genera riqueza. Y conviene superar las tesis mercantilistas que se basan en que el proteccionismo puede desarrollar la industria naciente. Hay muchos ejemplos históricos de que esto no ha sido así. Por ejemplo, en América Latina, sobre todo a partir de los años 70, con las tesis de Raúl Previs y de la sustitución de importaciones, se trató de proteger al sector automotriz. En Brasil también se hizo con el sector de la informática. Y realmente nunca se desarrollan estas empresas porque, al estar protegidas, no pueden competir en tecnología, se adaptan a un mercado cautivo y cuando se les retiran las ayudas no pueden competir en el mercado global. Entonces el libre comercio es la única vía para el desarrollo, como ha demostrado el caso de Chile. José Luis. Bueno, definitivamente el proteccionismo es una pésima idea carente de fundamentos económicos. Lamentablemente esto se está repitiendo hasta el día de hoy en las universidades, en los colegios, en los coloquios, en las conferencias. Y bueno, y eso es un problema. Y es un problema que se transmitan mitos carentes de fundamentación económica, porque estos contribuyen a que después de todo y al final del día en el Ecuador no podamos, digámoslo así, mirar el progreso, no podamos alcanzarlo. Esto se ha ensayado, como bien anotaba Miguel Ángel hace rato, en diversos escenarios, y por ejemplo acá en Ecuador se trató en los 70s de impulsar el desarrollo de un automóvil, y este automóvil en realidad, el automóvil marca Andino, era un automóvil feo, incómodo, que salió de circulación porque precisamente la gente no lo quería comprar. O sea, no sirvió, no podía competir en los mercados internacionales. El proteccionismo en sí es una mala idea, y tan mala que a la menor posibilidad de que se abran los mercados y se eliminen los aranceles, que son el impedimento mediante el cual competidores nacionales y extranjeros puedan competir, pues la empresa protegida regularmente desaparece. O se compone o desaparece. Leonard. Muy buenas tardes. Y no, definitivamente el proteccionismo no es la mejor forma, ni siquiera de cerca, ni de lejos, ni de ninguna forma, de realmente alcanzar desarrollo y progreso económico. Porque por un lado tienes a personas consumiendo productos que posiblemente no quieren, porque es una decisión que se les ha coartado al momento de bloquear el mercado, y por otro lado tienes a otro grupo de personas que están invirtiendo en negocios que no son realmente competitivos. Y porque hoy en día tratar de vender y ser solamente una isla comercial y no comerciar con el mundo nos ata, sin duda, como nos ha atado durante todos estos años, al subdesarrollo. Y eso es uno de los más grandes problemas del Ecuador y de Latinoamérica en general. Carla. Bueno, yo creo que la competencia es necesaria para el progreso de cualquier ciudad. Pero, ¿qué pasa cuando podemos hacer que esa industria ecuatoriana, por así decirlo en el ejemplo, crezca? O sea, ¿qué medidas podemos tomar para que esto realmente funcione? Si es que funcionaría. Está claro que en nuestro país no hemos disfrutado nunca de un comercio verdaderamente libre. Entonces,
en ese sentido lo que les quiero plantear es cuáles serían las medidas para que el Ecuador pueda tener una economía abierta, competitiva, integrada al mundo. Pues yo quisiera empezar diciendo, y saliendo un poco del formato, Gustavo, si me lo permite, si es explicarles a las personas que nos están escuchando que este es un nuevo programa radial. Es un nuevo programa, se llama La Píldora Roja, y nos van a ver durante todo este mes a las 4 de la tarde. Y vamos a estar aquí, y somos algunos jóvenes, algunas personas, gente que le gusta la política, gente que le gusta la economía, gente que entiende de negocios, y vamos a estar aquí conversando sobre temas económicos y sobre temas políticos. Esto es una tertulia, ¿ya? Y vamos aquí a tratar de orientar, de enseñar, no sé, de contribuir con el debate, con reflexión a una serie de cosas. Ahora, volviendo a lo tuyo, ¿no? Por favor. Porque esto es importante, estamos en la píldora roja, recuérdenlo. Volviendo a lo tuyo, yo quisiera mencionar lo siguiente. Históricamente, yo veo a lo largo de la historia de la humanidad dos momentos tal vez cruciales. Uno es hace cerca de 10.000 años, en el momento en que dejamos de ser nómadas, dejamos de ser cazadores-recolectores, dejamos de caminar de lugar en lugar en busca de un buen clima y de determinadas condiciones, digámoslo así, de agricultura. Y o sea, hace 10.000 años, pues, aparece lo que es el neolítico. El ser humano deja de ser nómada, se establece, conoce el sembrío, conoce la ganadería, comienza a domesticar animales, comienza a domesticar la cabra, comienza a domesticar una serie de cosas que al final del día le permiten quedarse. En ese momento surgen excedentes y bueno, con estos excedentes empieza a comerciarse. Esto fue un gran paso para la humanidad. Esto es un momento histórico, un hito interesantísimo. Llegamos luego, creo yo, al siglo XVIII, último cuarto de siglo, ya se masifica el tren, se masifica la máquina de vapor, aparecen maquinaria que puede trasladar las cosas de un lado al otro. Y ojo con lo que voy a decir, dejamos de depender del clima. Y una vez que dejamos de depender del clima, porque al principio dependimos del clima, al principio dependíamos de la lluvia, del sol, de si había sequía o si no había sequía, en el último cuarto del siglo XVIII, empezamos a comerciar globalmente. Y eso hizo la gran diferencia. Ya, hubo una gran diferencia cuando empezamos nosotros, cuando nos volvimos sedentarios. Ya, hubo un cambio tecnológico, un cambio de formas de hacer las cosas. En ese momento aumentó la esperanza de vida, en ese momento empezaron a aparecer las primeras ciudades. Volvió a haber un cambio en la expectativa de vida y en todos los indicadores a partir del último cuarto del siglo XVIII. ¿Pero por qué lo hubo? Comercio, comercio y más comercio. La clave del desarrollo es el comercio. La clave de la prosperidad es el comercio. Y eso hay que entenderlo. Ahora, bueno, alguien me dirá, ¿no? Bueno, pero ya, listo, el comercio está bonito. Sí, señores. Y se traduce en que el Ecuador tiene que comerciar con el mundo entero. Con el mundo entero. Así de plano, así de sencillo. Miguel, ¿cuál es tu visión respecto a cuáles son las reformas que necesitaría en ese sentido el Ecuador para tener una economía abierta y competitiva? Bueno, me ha parecido muy interesante el repaso histórico que ha hecho Joselo, ¿no? Pues desde el Neolítico hasta la Revolución Industrial, el progreso que ha habido en la humanidad en el ámbito económico. Pero es muy interesante estudiar por qué surgió la Revolución Industrial en Inglaterra y no en Francia, por ejemplo, que era un país mucho más centralista políticamente. Y en parte se debe a que relativamente en Inglaterra había más libertad de pensamiento, libertad religiosa también, por supuesto, y se fomenta de esta forma, con incentivos, la posibilidad de que uno emprenda, invierta y desarrolle la economía nacional. Entonces, de cara al Ecuador, lo que necesitaríamos sería un entorno de seguridad jurídica. No puede haber 10 reformas fiscales en 6 años. Eso hace que muchos inversores no vengan, porque ahora el gobierno sube el impuesto a la renta del 22 al 25%, cuando hace varios meses llevábamos años con el 22%. Entonces crea mucha incertidumbre en los negocios. Por supuesto. La incertidumbre no es buena, ya de por sí la vida es bastante incierta, y en el plano fiscal deberíamos mantener una estabilidad y, por supuesto, bajar impuestos y crear confianza, reducir la burocracia. Y obviamente eso es un proceso que va a durar años, no se van a cosechar los resultados de un mes para otro, pero si se crea un clima de negocio adecuado, pues Ecuador puede prosperar. Leonardo. Definitivamente, a manera de resumen o decirlo en palabras más cortas, lo que necesitamos es menos Estado y más mercado, que es una
frase común que muchos de nosotros conocemos. ¿Y por qué menos Estado? Porque lo que realmente necesitamos es menos obstáculos, porque como bien dijo Miguel, la vida es bastante incierta ya de por sí, como para incrementarle más incertidumbre con decisiones de políticos que a veces parece que tuvieron una pesadilla y se les ocurren las cosas cuando se levantan. Por ejemplo, todavía tenemos al actual gobierno que no ha abandonado la idea del gobierno anterior de incluso del dinero electrónico. Si bien no ha sido efectivo, si bien no nos ha hecho mayor ruido, sigue siendo un fracaso más, igual que las cocinas de inducción, tenemos a este agente que es el Estado haciendo ruido con eso cada vez, preocupando cada vez al empresariado con esta clase de cosas, mantiene al empresariado ocupado pensando en lo que en lo que el Estado puede crear en vez de crear riqueza, en vez de mejorar su productividad, en vez de mejorar su manera de competir con el mundo. O sea, tenemos a un empresariado preocupado por lo siguiente que podría hacer el gobierno, en vez de estar pensando en cómo mejorar más la calidad de vida de las personas. Porque eso es algo importante que hay que tener en cuenta y que cada vez que tenga la oportunidad de participar en este panel voy a recalcar. Los productos que ofrecen los empresarios mejoran la vida de la gente. Esa es su retribución a la sociedad y la sociedad les devuelve a ellos comprándoles el producto con dinero, ese beneficio que ellos están recibiendo. Entonces, mientras más empresas hayan en el Ecuador, mientras más productos hayan en el Ecuador, significa que las personas están cada vez mejor. Y en esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque mientras el Estado siga siendo un obstáculo, mientras el Estado siga evitando que las personas puedan comprar libremente, puedan producir libremente, vamos a seguir estando atados al subdesarrollo y no vamos a poder despegar tanto como pudiéramos. Bueno, como tú decías, en realidad esto no es... esto viene porque es un cambio no de fondo, sino de forma con el actual gobierno, para mi parecer. Entonces, como los demás, como José lo decía, debe haber mucho más mercado para la competencia. Yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Comercio, normalmente la gente piensa que estamos hablando de bienes y punto. O sea, yo puedo traer una pastilla, puedo traer, no sé, una plancha, puedo traer un refrigerador, y excelente y enhorabuena que lo podamos hacer y de donde sea más barato, de donde sea más práctico, de donde sea más, no sé, de donde sea mejor. ¿Ya? Pero cuando hablamos de comercio hablamos también de transmisión de ideas, de valores, de creencias. O sea, incluso las religiones se han transmitido a lo largo del intercambio. Mira, nosotros somos hijos de Occidente. Como hijos de Occidente bebemos de Grecia, bebemos de Roma, bebemos del cristianismo incluso, ¿ya? Y estos hijos de Occidente, aunque a veces parece que no lo seamos, ¿ya? Estos hijos de Occidente, estos hijos de una especie de Grecia, pues analicemos un poquito por qué Grecia era como era, pues. O sea, Grecia estaba o está en el ombligo de Europa. ¿Ya? Grecia está muy situada. Grecia, era camino casi obligatorio entre la gente que venía de Asia, entre la gente que venía de Europa, estaba muy cerca de África. En sí, bebía del intercambio de personas, del tráfico de gente que cruzaba y comerciaba por ahí. Era un lugar donde la tolerancia se hacía presente, porque ahí donde hay comercio hay tolerancia. La gente no entiende que uno de los beneficios del comercio es que nos vuelve tolerantes, ¿ya? Porque para intercambiar, tú no le dices a tu cliente, oiga, sabe que estoy de malas, así que venga cuando yo esté mejor. No, te va volviendo civilizado. El comercio definitivamente nos acerca. El comercio civiliza, civiliza, genera transmisión de ideas. De hecho, el comercio es lo que explica, como lo dije hace un momento, por qué las sociedades prosperan. Y ahí donde no hay comercio, decía una frase, cruzarán los ejércitos. Ahí donde no cruzan los bienes, cruzarán los ejércitos. Así que lo más práctico que podemos hacer en orden a ser más civilizados, vivir mejor, tener más oportunidades, más precios, mejores precios, una serie de cosas, es comerciar. Esto de aquí no es retórica, no es ideología, ni siquiera es un tema de la clase de economía. Se trata de vivir mejor y se vive mejor a través del comercio. A mí particularmente me preocupa, y esto se los planteo, esta clase de empresario mercantilista que tenemos tan proliferado en el Ecuador, que digamos no quiere competir, no quiere exportar, sino que quiere subsidios, que quiere prebendas políticas, que quiere mercados cerrados.
¿Cómo podemos combatir este tipo de empresarios? ¿Cómo podemos generar empresarios que realmente estén comprometidos con servir a sus clientes, más que con capturar a políticos? Bueno, yo creo que es una cuestión de incentivos. O sea, si los incentivos van alineados al libre comercio, van a surgir esos empresarios. Ahora, si tú estableces un sistema proteccionista, obviamente el incentivo del empresario no es a mejorar su calidad, sino a beneficiarse de estas medidas. Joselo pues lanzaba una frase de Bastiat muy interesante, pero Montesquieu también dijo que allí donde hay comercio las costumbres son limpias, porque el comercio pues evidentemente genera intercambios que son muy beneficiosos, ¿no? Pero me gustaría destacar dos modelos de desarrollo que han sido muy distintos en los últimos 50 años. Por ejemplo, el caso de los países asiáticos con respecto a los países del África subsahariana. Entonces aquí observamos como, por ejemplo, Corea del Sur, hace 50 años tenía la misma renta per cápita que el Congo, y sin embargo, gracias a la reforma agraria que permitió que los pequeños agricultores tuvieran su propiedad, la propiedad privada es muy importante porque crea los incentivos correctos, ¿verdad? Reducción de aranceles, apertura a la inversión extranjera, fue creando un clima que ha hecho que Corea del Sur hoy tenga empresas muy potentes, pues como Samsung, Hyundai, etcétera, ¿no? Y sin embargo en África, pues por distintos problemas políticos, no han tenido estabilidad monetaria en muchos casos, por ejemplo en Zimbabue, que ahora está de reciente actualidad, pues eso y la imposibilidad de que se apropie de los beneficios de su creatividad empresarial, ¿verdad? Si yo no puedo apropiarme de mi idea o de mis recursos, pues no tengo los incentivos. Entonces, en el caso de Ecuador, si se establecen esos incentivos adecuados, esos empresarios van a surgir, pero mientras a nivel político existan estas trabas, lo que hace es comportamientos perversos. Entonces, no es una cuestión moral, es una cuestión política de incentivos legales. No es que seamos malos. Estoy completamente de acuerdo con el asunto de los incentivos, algo muy importante para comenzar a eliminar esa clase de mercantilismo, porque por un lado también tienes al gobierno fregando en el interno a los empresarios, y como los tienes presionando con todas las medidas que existen, entonces muchos de ellos toman como el camino más fácil de sobrevivir el precisamente hablar con los políticos, negociar con los políticos, pasar por ahí un billete tal vez, porque eso es lo que, o sea, ya cuando tienes todas las en contra aquí dentro, ya no quieres que te manden más en contra desde afuera. Entonces yo creo que por un lado eso de los incentivos es bastante importante, y los incentivos para comenzar a eliminarlos tienen que nacer de la presión de la gente hacia los políticos o de la voluntad política, si es que en algún momento llega a Carondelet un político que sepa economía realmente, y comienza a eliminar todas las trabas, comienza a eliminar impuestos, comienza a eliminar toda la burocracia que hay que hacer, todos los permisos que hay que sacar. Si no eliminarlos, facilitarlos, hacerlos más rápidos, que cuesten menos, que sean más fáciles de sacar. Y cada vez procurar proteger al empresariado, pero protegerlo del gobierno, no protegerlo de la competencia, porque eso viene a ser muy perjudicial para la economía, viene siendo muy perjudicial para las personas, para los consumidores mismos, para el gasto público incluso, porque si hemos visto en las noticias en estas 2 últimas semanas, hemos visto cómo los militares en un esfuerzo sobrehumano, un gran trabajo, se han dedicado a cazar frutos en la frontera, claro, viendo que no pasen frutos de la frontera, viendo que, o sea, ¿en qué mundo estamos donde tenemos a militares buscando frutas en camiones para que no entren al Ecuador? O sea, eso es real, definitivamente. Es completamente real y es completamente irrisorio. Y es completamente ridículo. Surreal, diría yo. Es como cuando tú llegas no sé, vienes de afuera del país, llegas al aeropuerto y hay un grupo de personas que están rebuscando tus maletas como que si tú acabaras de asaltar un banco. O sea, eso es terrible, eso está mal, eso es contrario al comercio, eso es contrario a la decencia, eso es contrario a la naturaleza humana. La gente va a comprar lo que quiere, para algo trabajó, para algo ahorró su billetito, compra algo más barato en el exterior, lo trae al país, y aquí un grupo de personas están en el aeropuerto escarbando y escarbando y escarbando, como diciendo, oye, ¿qué pasó? Pues se te perdió un anillo dentro de mi maleta. O sea que no, pues te están mirando como ladrones, y eso está mal, y de eso se trata este programa. Se trata de hablar de mitos, se trata de remover esas ideas tontas que tenemos en la cabeza y que lamentablemente nos las sembraron en la escuela, nos la dijeron en la calle, la recogiste en el periódico. De eso se trata la píldora roja. Por eso es que estamos tratando el día de hoy este tema del libre comercio. Por eso es importante comprender que el comercio libera
que el comercio enriquece, que el comercio engrandece, que genera trabajo, que da oportunidades. De eso se trata. Por eso es importante tratar este tema, por eso los invitamos a seguirnos en la Píldora Roja. Ojo, no nos vamos, ¿eh? Dale, Carla, te veo ansiosa. No, de hecho estoy total de acuerdo con ustedes. Creo que, bueno, yo ahorita que soy la más pequeña en la cabina, por así decirlo. Vamos. Prácticamente, disculpa que el pelado soy yo. las políticas económicas que he visto prácticamente han sido Rafael Correa. Entonces, es una desgracia realmente saber que tenemos este tipo de medidas, que por más que los gremios se paran de cabeza para que quitar las tasas, los impuestos, los aranceles, y no se puede hacer nada, porque ellos amañan absolutamente todo. Así es, amañan el mercado, es decir, levantan barreras de entrada para nuevos competidores, digamos, escriben leyes y regulaciones que lo favorecen, cazan beneficios sectoriales, están más preocupados por hablar con el gobierno que en producir. Claro, bueno, pero bueno, eso es una consecuencia al final. Y miren que esto del comercio es tan importante que en suma, se lo pongo en castellano, ¿por qué razón no hay papel higiénico en Venezuela? Claro. Ya, sencillo. Porque no comercian con el resto del mundo, porque tienen precios controlados, porque no hay un mercado libre allá. Entonces, acá, que es lo que nosotros estamos pidiendo, más claro que lo que pedimos para Ecuador y para otras sociedades, que haya libre comercio. El libre comercio, de nuevo, genera oportunidades, y es por eso que es importante que hablemos de ello. No. Hablando de la generación de empleo, de que antes estaba hablando Joselo, habían casos muy interesantes, por ejemplo, madres solteras o familias separadas por migraciones, o sea, el papá vivía en España, ella vivía acá con los niños, y lo que se hacía, o en Estados Unidos, y lo que ellos hacían usualmente eran enviar ropa, o sea, los papás enviaban ropa a las señoras, y las señoras lo que hacían era vender la ropa por su barrio, y de esa manera hoy en día hay muchos problemas con esa clase de asuntos, porque ahora dicen, no, es que yo le mando plata a mi mujer y a la final no sé qué hace con la plata. O viceversa, cuando las mujeres también son las que están afuera, envían la plata a su marido y dicen, no, es que no sé qué hace con la plata, no sé por qué no le alcanza. Antes, cuando se comerciaba, él se enviaba ropa, ellos ya decían, bueno, tiene que vender la ropa si es que quiere plata. Y ese no era solamente uno de los problemas que se solucionaban con eso de allí, que es un problema ya más de confianza en el matrimonio. Pero más allá de eso, también se solucionaba el asunto de que él compraba $100 en ropa, se lo enviaba a ella, y ella aquí hacía $200, $300. O sea, generaba riqueza, ganaba mucho más dinero, y el dinero que él le podía enviar, o ella le podía enviar acá al Ecuador, le rendía muchísimo más. Y hoy en día es un crimen hacer esa clase de cosas. O sea, ya no puedes traer ropa, ya no puedes traer absolutamente nada de afuera, porque aquí, como dijo José, te revisan las maletas, te revisan todo, cual criminal, cuando lo único que estás haciendo es querer mejorar tu nivel de vida, querer que los demás mejoren su nivel de vida, querer ofrecer productos más baratos y de mejor calidad de lo que lo podrían encontrar aquí, y sin necesidad de irse a la cadena o a lugares en el mercado negro a tratar de conseguir productos baratos y de buena calidad. Entonces yo creo que ha creado muchos problemas sociales y seguirá creando problemas sociales esta clase de barreras al comercio. Bueno, yo creo, Leonard, que lo que dice es muy, muy cierto, y conviene que los que están escuchando el programa pues se fijen en los diferentes modelos que tenemos en nuestra región, y podemos ver, como comentaba Joselo, pues el caso de Venezuela y el fracaso del socialismo del siglo XXI, pero en Argentina también revisaban en los aeropuertos si uno sacaba dólares cuando existía el cepo cambiario. Entonces ya se levantó esa situación. Igual todavía era desafiar a la autoridad en Argentina. Claro, era desafiar a las autoridades. Igual sigue habiendo precios controlados, pero el caso es que en Ecuador estamos introduciendo tasas que de alguna forma son aranceles encubiertos. No sé si tenemos algunos minutos para comentar esto de las tasas de 10 centavos que van a cobrar. Es un desastre, o sea, es perpetuar el modelo. Tenemos que hacer otro programa específico para eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, satanizar la riqueza no es una solución sostenible, definitivamente. Lo que sí es viable pasa por promover la competencia, por eliminar el proteccionismo y muy especialmente desatar la libertad de elección de los consumidores. Para asegurarnos que si un empresario o un inversionista van a ganar dinero,
pues esto sea la consecuencia de servir a sus clientes, descubrir nuevas oportunidades o de invertir capital con eficiencia. Recordemos que, como decía Ludwig von Mises, el resultado del intervencionismo es un daño general a la sociedad y además es una renta en beneficio de un grupo paraestatal. Con esto quiero despedir este programa. Hasta la próxima semana. Les agradezco por acompañarnos en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país más libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. Hasta el próximo lunes. Bueno, próximo lunes. Chao. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público.